Vou a presumir de moito, non necesito presentación. A mitad de vostedes os que están aquí coñéceme. Entón pasamos xa ao tema porque o tempo apura, pero antes que nada quero agradecer, por suposto, a invitación por parte deste centro de Barbanza de invitarnos a vir estas xornadas e ademais decir que é un agradabilísimo estar aquí hoxe porque hoxe pola mañan ao chegar fomos a dar unha volta a estos noixóns grande e pequeno porque aquí velei as primeiras armas na arqueoloxía alá polos anos 70, 79, 70 foron as miñas primeiras campañas de excavación. Entón a miña vida arqueolóxica está moi ligada a este lugar e agora, por suposto, alegro-me moitísimo de que este centro teña o éxito que está tendo e que vai a ter no futuro moito máis. E paso rapidamente a presentar esta excavación do castelo da fortaleza medieval da Rochaforte de Santiago de Compostela que levamos a cabo o profesor Acuña Maiseu desde o ano 2002. Este tema daría, quizá para estar falando toda a tarde, o tema da fortaleza en si mesma, unha, porque foron 5 campañas de excavación e sería moi doado poderlas contar pouco a pouco, pero ademais porque entronca moito tamén coa conferencia que acaba de dar a Carrera, porque facía moita gracia a teoría toda desa xestión maravillosa do patrimonio e isto, facendo todo eso que ti dis, porque empezamos con un equipo de restauración, exiximos de primer momento unha empresa de restauración con nós, pois desgraciadamente, como vades a ver ao final, fai 2 anos que o Concello, como pasa cos políticos sempre, decidiu pois que hai que esperar, ahora se lle ocurre que outras cousas que xa vos irei explicando co problema, está desfeito. Os poño ao final precisamente unhas imaxes de como está actualmente. O sea, que isto que para min era un pouco enseñarvos un xacemento para divulgalo, para que fora de sabelo, tenéis que dicirlos que non. Tedes que esperar, a mellor dentro de 10 anos poder ir a velo, porque isto é decepcionante. Pero con todo, o vades a ver como realidade o acabamos de deixar, fai 2 anos, bastante bonito, pero xe xa non. Entón paso rapidamente a situar o xacemento. O xacemento está situado en unha aldeiña, bueno, unha aldeiña, se me oyen os de a Rocha Bella, me matan. É un lugar de Santiago, pertenece ao Concello de Santiago, á parroquia de Santa María de Conxo, e o lugar se chama Rocha Bella. Esta é unha foto antiga, onde todavía isto está, como que dice, moi virxen, e daba gusto velo, vedendo esta foto aquí non corre ningún peligro, pero bueno, xa veredes en fotos posterior como xa esa cantidad de casas. O tren pasa esta mesma beira da vía do férrea Santiago Carril, que foi o primeiro tramo que se fixo desta vía férrea, e hoxe xa esta vía está desdoblada para o futuro tren do AVE, que ainda comeu máis o xacemento. Pero iba un pouco coa historia do xacemento, que realmente non era moi coñecido, máis que polos propios compostelanos, porque, sobre todo os nenos nos anos 50, da zona mesmo da Rocha Bella e de Vidán, que está por aquí, xogaban xusto en esta especie de matoxeira que había aquí. Isto son campos de labor e por aquí había moitas pedras, sobre todo unhas grandes pedras redondas, e como digo, os nenos xogaban por aquí e falaban de que había buracos, de que se metían por entre pedras, e certamente eu podo decir que estudei en Santiago de Compostela, pero nadie me falou da Rocha en toda a carreira. Foi despois xa de rematar a carreira cando efectivamente empezaron a contar de que aí houbera un castelo da Edade Media e intereseime xa fai tempo polo tema e sobre todo era un tema medieval, porque non sabedes como está dividida un pouco a ciencia histórica, estamos divididos por épocas. Entón, isto é etapa medieval e nós os arqueólogos somos máis ben de castreño e romano, porque os outros son prehistoriadores, así son os cambios, non? Pero bueno, o que vou o que había de documentación histórica sobre este castelo é un pleito entre 2 arzobispos que despois das guerras irmandiñas casi todos os castelos que son atacados polos irmandiños se refán, se volven a facer, e este quedou en ruínas. Entón un arcebispo se plantea un pleito a outro arcebispo porque o castelo da Rocha non se refixo. Entón, ese pleito é o que nos dá os datos de como era o castelo, porque a serie de testigos a que chaman para decirlles como era ese castelo e como pudo destruirse desa maneira, pois van contando as torres que tiña, máis ou menos que tiña Barbacá, que tiña unha forte muralla, que estaba encalado, que as torres estaban teitadas, en fin, temos unha serie de datos, como os digo, documentais.
E logo o recordo deste lugar da Rocha Forte que nunca perderon os veciños da Rocha Vella. É a Asociación da Rocha Vella a que xa a finais do 90 ou 98 se poñen en contacto con a facultade a través do profesor Rodríguez Casal meu e nos falan de que queren recuperar ese castelo. En principio, dixemos, bueno, vamos a empezar a buscar alguna documentación, aparte do pleito, que era pura documentación escrita. Efectivamente, na fotografía aérea do 56, me parece que, fijadevos que ben se ve xa aí, comparado coa nota anterior, como se ve perfectamente xa aí un rectángulo, aquí está un pouco a foto ampliada, pero ainda se ve, se adivina, bastante estas son fotos xa actuales bueno, actuales non, esta é do segundo ano do ano 2005, me parece, a través do SIPAG, xa cando empezamos a excavación. Esta é deste ano pasado con o resto, isto un pouco para que afogades a idea xa de como vai ser ese recinto. De novo recordo a vía do tren, neste caso xa desdoblada. Xa decía antes que había Santiago Carril xa afectara o xacemento. Esta vía é do ano 1865, pero non hai ninguna noticia ni nos periódicos ni nada que cando se fixo esta vida atoparan algo. E tiveron que pasar xa a parte norte deste castelo, a tuvo que arrasar, non? Porque así se ve perfectamente. E esta do desdoblamento da vía, xa empezáramos a excavación e non hubo tutía. Con Renfe non pudo haber ningún tipo de diálogo, e sobre todo non era Renfe, era que o Concello, que o que patrocinaba esta excavación, o que quería que pasara a vía, o sea, que se ampliara, que o tren de alta velocidade chegue canto antes. Entón non poñerlle problemas a Renfe, porque isto non ten nada que ver. A todo isto, esta zona, cando empezamos o proxecto para excavar, resulta que o Concello non sabía de quen era. Claro, como era un castelo arzobispal, se pensou, é da Iglesia, pero realmente non está registrada en ningún sitio. Hasta aquí, todas as fincas que van ao redor, xustamente remataban donde era a zona de Pedras. O sea, remataban todas por aquí. Entón se falou co Cabildo, efectivamente, pois sí, eso é noso, sin máis, e lle cederon ao Concello de Santiago por 50 anos o usufruto desta zona. Bueno, aquí é para enseñarvos como hoxe xa tamén, esta é unha foto del Google Earth, e xa Wikipedia, que como non estamos conectados non se ve, xa o teñen señalizado, e ten unha W aquí que da enciclopedia esta Wikipedia de internet, e xa aparecen fotos e tal, por aí estamos do máis internacionalizados. A pesar de que... E xa vedes hoxe como tamén as casas son moito máis, está moito máis perto dos xacementos, xusto este cuadradiño, coa actuación de Renfe, un riño pequeniño que pasaba por aquí, o río Vilar, o cegaron, o sea, cambiaronse absolutamente a utilidade dese riachuelo, que precisamente era no que iban a desaguar os canles que van a salir do castelo, como logo veremos, e ademais podía facer incluso en algún momento de dique con agua, o sea, de facer o foso con agua, que se utiliza en moitos castelos medievais, pero bueno, esa parte xa está perdida para sempre. Bueno, este xa é un levantamento topográfico dos últimos, todo isto vos lo enseño antes para que vayades dándovos conta de como vai sendo ese castelo cuadrangular e poder despois velos por partes a medida que avanzamos na excavación. Isto é o estado actual no ano 2001, o estado actual do xacemento. É dicir, aquí, como vedes, non hai ningún resto de ninguna estrutura. Era absolutamente, isto é despois de limpo, porque no primeiro momento estaba cheo de matorrais, de arboriños, e como vos digo, xa non era nin lugar de xogos de rapaces, non máis ben era un basureiro. E a primeira cosa que chamaba a atención para este emplazamento, casi todos nos lo decían os rapaces, as señores que viñan a visitar nos Estados Unidos, que un castelo todos estamos acostumbrados a verlo no alto, esos castelos defensivos, fronterizos. Isto non, este é un castelo, é unha fortaleza que é sobre todo, por un lado, fortaleza, como di a súa palabra, porque non olvidemos que estamos na Edade Media, en época feudal, donde as loitas entre a sociedade dos nobles, o rei, a Iglesia e o mesmo pobo están todos os días a trifulcas. Non sabedes todas as historias de cantas veces tiveron que salir por patas precisamente a Iglesia, os do Cabildo, o arcebispo, tiveron que escapar, unha veces incluso disfrazados de señoras, e estas liortas eran normais. Entón, o arcebispo Juan Arias, no 1245,
o que planifica este castelo fortaleza no senso, por un lado, de residencia dos propios coengos cando están en trifulca cos cidadáns de Santiago, que teñen que refuxiarse e salir da catedral porque están asediados e se van a súa residencia, e ademais é unha residencia, diríamos, de todo palaciega, sabedes, polos elementos que vamos a topar en elas, que era non ese castelo sobrio que tamén estamos acostumbrados a ver, que son os castelos fronterizos, onde prácticamente non hai máis que unhas pequeñas habitacións por si ven o rei, pero todo o demais é do máis austero, non? O patio de armas e a torre de homenaxe. En este caso, o plantexamento desta fortaleza é moito máis rico en canto a decoración e, por suposto, o emplazamento está... Non conseguí ninguna foto aérea que pudierais ver, pero vos diría, porque se subides un pouco máis arriba ao alto do que é esta zona de Rochabella, vedes enfrente mesmo, os podería decir que en línea recta está a catedral. Os cando tiñan que escapar da catedral baixaban polas hortas, atravesaban todo hacia o Sarela, pasando por San Lorenzo, o Ponte Vello de Vidán. Hoxe está absolutamente desfigurado porque nos vamos a topar primeiro co terraplén que fixeron para o tren. Entón non te imaginas como... Pero realmente, olvidándonos de que tal onde está colocado o tren, é unha salida directa, unha escapada directa de Santiago pola Porta da Trinidad, que se chamaba, que estaba entre o Hostal e Raxoi, cando non había nin Hostal ni Raxoi, as murallas de Santiago tiñan unha porta aí mesmo. Bueno, pois isto un pouco para que fagades a idea do que era. Esta xa é do ano 2004, no terceiro ano de campaña de excavación, cando xa, unha vez excavada, parte, só temos excavada esta zona, parte desta que é a máis arrasada, e esta parte de aquí por la zona exterior nada máis. Pero aquí xa vos podedes facer unha idea da grandeza dos elementos que ainda topamos cando este castelo, según as mesmas fontes documentais, decían que estaba arrasado hasta os cimentos. De aí que cando empezamos tamén os traballos, a idea era que non íamos a topar nada de nada. A verdade, tiñamos un pouco asumida, incluso pensando, bueno, vamos a darlle gusto de facer aquí unha excavación e tal, pero non tiñamos pensado a topar o que atopamos. Entón, para ir explicándovos un pouco, o máis rapidamente posible, despois de facervos a idea desas fotografías que os enseñéis, sobre esta croquis do que debía de ser o castelo, este por aquí, por onde vai a vía do tren, con lo cual por aquí non hai restos, isto arrasado, pero era un castelo cuadrangular con torres redondeadas, con unha entrada moi reforzada, seguramente con torreones tamén, que ten esta primeira fase, que é a de Juan Arias. É un modelo moi novedoso para a península e para o século XIII, esta planta cuadrangular. E máis ou menos 100 anos despois, na época de Landoira, de Berenguel de Landoira, que é outro arcebispo de que temos algunha documentación que contan los hechos de don Berenguel de Landoira, pero están escritos, como se hacía mucho en la Edad Media, en honor y gloria del personaje, ¿no? Entonces es lo que pasa muchas veces con los documentos, que tienes que contextualizarlos, no hacerles caso. Bueno, pues en ese momento se le añade lo que se llama en estos castillos la barbacana, o un muro defensivo que está reforzado en la parte este y en la parte sur, con unos enormes murallones que ahora veremos en las fotos, y sobre todo encontramos, en la foto aquí no se representó porque fue una excavación posterior, donde están puestos así de mala manera unas canalizaciones impresionantes de traída y salida del agua. Las vamos a ver ahora por partes para ir haciéndonos. Esta es la parte, bueno, a ver si le damos marcha atrás y me deja así. Esta es la parte oeste del yacimiento, la parte norte es la que da la vía del tren y es la parte más arrasada. Seguramente es la parte de la entrada, es la parte que tenía un foso, que después veremos de lo poco que se conserva, pero es la parte más usada incluso como cantera, de la que se descarnó absolutamente los muros. Quedan muy pocas piedras de cimentación, con lo cual queda muy poco espectacular. Pero estamos viendo esa parte en donde esta es la zona de la entrada, es esta que veis aquí. Esta zona del muro que va hacia la vía del tren era la que antiguamente, digo porque ahora no pueden pasar los vecinos de la Rochabella por aquí, pero este era un paso natural de los vecinos de la Rochabella para llegar a la carretera general y no tener que dar la vuelta todo el camino. Pasaban por la vía del tren subiéndose, ahora no, que ahora han cercado y como es para el tren de la velocidad no pueden. Entonces esta zona estaba absolutamente arrasada. Y
justamente aquí, hacia aquí veis el torreón, que después vamos a ver de otra punta, y la entrada, la zona seguramente más atacada, fue el lugar donde encontramos el mayor número de estos proyectiles circulares enormes, los bolaños, como la zona absolutamente más atacada por aquí debe venir otra foto, pero vamos a ver la anterior. En el muro que va de la puerta hacia el sur, en la cara interior, lo que se conserva, como veis, es casi una hilada realmente de los cimientos. Y la cara exterior, la que sería la cara de aquí, la de fuera, es donde está el foso, con un gran derrumbe, con un enorme derrumbe, por lo cual sospechamos que, aunque no queden muchos restos, por aquí puede que siguiera la barbacana, es decir, este muro exterior que aquí nos desaparece, pero por la gran cantidad de derrumbe que queda en este lado, quizá lo hubo en algún momento, pero como os digo, fueron terrenos de labor. Este es un terreno ya privado, esta zona de aquí, y aquí encontramos la base de la torre de este lado, y aquí justamente también la cimentación de la puerta, de la enorme puerta que debió de ser también, suponemos que torreada, pero de la que no tenemos restos. Aquí tenéis un poco lo que sería la entrada es por allí, de nuevo con los enormes bolaños sobre esa parte. Pasamos ya a este lado, lo voy a hacer muy rápidamente porque ya os digo, como el ombligo que decía el otro, como es el ombligo traigo muchas fotos, pero bueno, lo voy a explicar lo más rápidamente posible. Lo que quiero ver es un poco la monumentalidad de estos restos, en los que, contra todo pronóstico, la zona que se encontraba tapada, absolutamente sin ver, los magníficos lienzos que todavía presenta esa cerca interior del castillo, trabajados estupendamente. Esto es lo que llamamos la liza, la zona de pasadizo entre la barbacana, el muro exterior, y el propio castillo, que iría seguramente con una pasarela de madera por encima, que era por donde en los momentos de ataque se vigilaría todo el contorno del castillo. Aquí veis de nuevo otra vista ya, que es la zona de aquí, la zona sur, las hiladas de esta torreón circular, por este lado también muy descarnado. Esta zona guarda un poquito más. Aquí veis de nuevo esa zona con la liza perfectamente limpia, que hoy está de pena, y el resto de esa zona sur, este fue a mitad de campaña. Esta es la barbacana, dentro está la cerca interior, y esto ya es el momento, que ahora lo vamos a ver por lo menudo, cuando debajo de esto que estáis viendo aquí, de este muro, que era esto que tenemos aquí, nos aparece toda la zona de canalizaciones y de la barbacana exterior, también trabajada con unos lienzos perfectamente estudiados. La zona del torreón sureste, aquí la tenéis dibujada, a lo mejor un tanto complicada de explicaros. Esta es la zona del torreón, esta es la verde, es la zona de la barbacana. Esto justo es un dibujo que hizo el restaurador que teníamos en la excavación, con las zonas, con esa diagnosis de peligro, de lo que hablaba antes Fernando, y era justo una ficha de diagnosis con las zonas de más peligro. Y estas son las canalizaciones que encontramos, con una zona de habitaciones, también de uso, diríamos, externo, para utilizar, pues seguramente en el trabajo de matar animales, de curtir pieles, en fin, una zona de uso exterior del castillo que posiblemente estaría cerrada con este otro muro, que la excavación acabó aquí y no podemos continuar, pero que ahora sabemos amplía casi hasta la carretera lo que era la zona de expansión del castillo. No se reducía solamente ese cuadrado que os acabo de enseñar, sino que eso era el castillo, el recinto interior, su barbacana, pero había una zona que cuando no estaban en peligro se utilizaba por parte de todos los servidores del castillo para el mantenimiento de todos los soldados del castillo, de cuando venía el obispo y los coengos con toda su parafernalia. Y por supuesto de la parte interior, que es la que le excavamos muy poquito, tenemos dos estancias localizadas, esta y esta otra de aquí, que espero que ahora también podamos ver. Estos ya son detalles de esa zona sur, ahí veis. De esto, como os enseñaba antes en aquella imagen, no se veía nada, o sea, el aspecto, la cota estaba aquí arriba, y esto absolutamente lleno de escombro, de grandes piedras, y con otra ventaja: es un yacimiento cerrado, no encontramos ningún
sacando la tierra vegetal que había, inmediatamente aparecía el derrumbe y después ya las estructuras que quedaban. No hubo ninguna interferencia, es lo que llamamos nosotros un yacimiento cerrado, con lo cual todo lo que está debajo de eso tiene una cronología muy clara, no hay interferencias, no hay que andar estudiando, como hablaban ahí los castreños, puede ser del siglo IX, puede ser del VIII, puede ser del VII, según lo que... Aquí la estratigrafía es clarísima y además muy agradecida porque al estar sellado y ese castillo tiene solamente 200 años de vida, todo lo que nos aparece ahí dentro sabemos que es de ese momento. Con lo cual es un paralelo cuando excavan otros castillos, otros lugares de esa época, la comparación con los datos que aparece aquí tienen una cronología muy segura. Ahí veis también esas canalizaciones, esta es la de entrada, esta es la de salida. Este es el refuerzo que veíamos allí en plan cuadrado, el gran refuerzo de esta zona suroeste. Esta es otra imagen desde el interior del castillo, donde vemos las canalizaciones. Esta es la canalización principal, que no está completa, que va cara al río, el río que os decía antes, el río Vilar, y estas son las que salen del interior del castillo. La que sale y la que entra, que está más arriba, que es esta. Esta es la que entra con el agua limpia y esta es la que sale. Estas dos entradas de canalizaciones, es difícil de explicarlo, ni creo que lo traje en una foto, van a atravesar esa barbacana, creo que si no lo tengo aquí, lo tengo en foto posterior, van a atravesar ese muro defensivo y van a hacer un edificio, una habitación para cubrirlas entre la barbacana y el muro interior. De manera que en la liza, ese paseo que daba la vuelta a todo el castillo, se interrumpe. Vamos a ver ahora ese edificio. Un poco más de cerca para que veáis esa canalización de la que sale, donde tenemos, por ejemplo, este pilar con un agujero que desemboca directamente en la canalización que va al canal importante, que es el canal de desagüe posterior, que va al río, y que claramente nos planteó el problema de que si estaba in situ o no estaba in situ. Y a veces nos parece que estas grandes bañeras tendrían que estar in situ por lo que pesa. Pero luego ya veréis como encontramos entre los restos una todavía mucho más grande, con lo cual esa gente era muy forzuda, y es lo que nos lleva a pensar que para actividades como limpieza de pieles de animal, incluso podemos hasta pensar en la matanza, si queréis, que para lavar tripas o algo por el estilo, esta pila estaría aquí colocada. Este es el del agua sucia la que sale. Echarían agua limpia del otro canal que está de lado y con la misma esa agua ya salía inmediatamente. Tenía una salida. O sea, esas labores no se hacían en el interior del castillo, en lo que sería la zona de armas o la zona de granero. Ahí veis otra perspectiva de la canalización de entrada, la canalización de salida y la canalización importante, la que va hacia el río, de la cual se conserva solamente esta parte y otra poca que pasa debajo de este muro. Pasamos ya a la parte interna del castillo. Esta es la barbacana por la parte interior, ese muro defensivo que visteis que la cara exterior está perfectamente trabajada en esos perpiaños más o menos regulares. En cambio, la cara interna, que era para no ser vista, es absolutamente de piedra menuda. Este es un tema que los arquitectos de patrimonio, por ejemplo, nos decían que si habíamos excavado mal porque no les cabía en la cabeza que estos muros estuvieran tan mal hechos y fueran así, y no daban entendido de que le decían, oye, mira, es una cara interna, aquí llevaba un paseo de madera, que esto es lo que va a ser para ellos el estercolero. Aquí es donde encontramos el mayor número de piezas, lo encontramos todo en la zona de la liza, porque eso es donde se tiraban las cosas y sobre todo los restos de animales, que después vais a ver que tenemos estudiado también parte de la fauna que comían, en este caso no de la fauna que pululaba el castillo, sino de lo que comían. Y este es el torreón sureste, que nos dio una altura mucho mayor que el que veíamos antes, perfectamente macizado, tiene toda su estructura exterior de ese perpiaño perfectamente labrado y absolutamente compactado para aguantar los envites, y que presumimos que la parte superior sí podría tener algún tipo de habitación, porque de nuevo las fuentes nos dicen que estos torreones estaban techados, con lo cual seguramente a una altura, la que tenemos aquí son unos 5 metros, y la parte superior tendría una habitación de uso común. Aquí veis de nuevo para lucir ese magnífico trabajo, y esto es esa parte que os contaba antes entre la barbacana y la cerca interior, en la liza. Este es un agujero que sí que se conocía de antiguo, de los chavales que jugaban por allí, entre ellos el profesor Acuña, que lo tiene contado, incluso tenía una piececita que había encontrado por ahí de niño, que la recuperamos, que los niños se metían incluso por aquí un poco, y si veían una cosa que bajaba, y había incluso la ilusión, cuando nos lo contaron, es que aquí encontraríamos algún tipo de habitación subterránea. No fue una habitación subterránea, pero fue también una magnífica escalera,
que baja justo a donde rematan los canales que vienen del exterior. Esta escalera está hacia abajo con escalones normales y la parte superior también está realizada a base de un escalonamiento muy bien hecho, muy de arquitecto. Esta es la parte donde apareció ese pequeño agujero, cuando ya empezamos a descubrir parte del lienzo de la cerca interior. Esta vuelve a ser la barbacana y esta es la parte que se interrumpe con esta escalera que, como veis, se abre completamente entre la cerca interior y la barbacana. Vas bajando. Esto es un dibujo que se hizo en un primer momento cuando no se conocían los escalones inferiores y no solo se veía la parte superior. Lo hizo Carrotero, además, que también era de los que de niño, el profesor Carrotero, había jugado por esta zona de La Rocha y recordaba, esto lo recordaba él antes de que lo descubriéramos, que era escalonado también la parte superior. Aquí lo que no sabía. Estas son las canalizaciones que atraviesan la barbacana. Mirad qué magnífico trabajo de cantería también, las dos canalizaciones que acaban justamente en la zona de abajo, donde terminan las escaleras, porque van a atravesar, en este caso, la cerca interior, el muro del palacio, para... Ahora estoy viendo, estamos por la parte exterior. Recordar que esas canalizaciones van a salir a unas escaleras monumentales que vamos a ver ahora. Y esta es la parte del castillo, donde solo nos dio tiempo, en esa quinta campaña de excavación, a limpiarlo absolutamente y ver que también tenemos una muralla de una altura impresionante con ese baluarte defensivo levantado sobre la propia roca natural y que es francamente espectacular. Y no hemos podido seguir excavando, como digo, ya la zona de la liza, que aquí debe guardar enormes recuerdos. Aquí veis de nuevo una imagen de una fotografía aérea, todavía sin esta parte de aquí sin excavar. Pensar que aquí es cuando solo estábamos excavando la parte de la liza. Y aquí tenemos la zona donde van las canalizaciones, esas metidas entre la barbacana y el interior, y que van a dar a esta escalera. Esto es para que de alguna manera veáis esa magnífica entrada, le llamamos la entrada monumental o la salida monumental, porque esto suponemos que es lo que se llama en los castillos la puerta falsa. En este momento está tapiada, seguramente se tapió en el momento del ataque final de los irmandiños, cuando tuvieron un asedio fuerte, que es el que nos dicen las fuentes, que destruyeron absolutamente el castillo hasta sus cimientos, y se cierra esta salida que había hacia esa zona de uso doméstico que acabamos de ver. Y, como os digo, aquí rematan o llegan las canalizaciones que vienen desde el exterior. No encontramos los manantiales que surte, sobre todo, al canal de entrada. Y aquí tiene una magnífica, en este pequeño cubículo que veis aquí, tiene una fuente. Ahora vamos a pasar para atrás con esto, porque quería ver si salía antes la fuente. Si es que me sale. Ajá. En ese cubículo tenemos esta magnífica fuente con un sistema de relleno y de bajada de agua tipo sifón, y donde llegan esas canalizaciones que atraviesan. Es muy difícil de explicarlo solo por diapositivas. Esos dos canales llegan hasta aquí, pasan por esta zona que está excavado en la propia roca, el canal que lo lleva justamente hasta esta zona de este pilón. Le llamamos fuente, pues seguramente sería un pilón, pero que además el sistema nos hace suponer que el agua estaba absolutamente corriendo continuamente, porque los dos canales, el de entrada y el de salida, casi llegan al mismo tiempo. El de salida está más abajo, con lo cual el agua de entrada limpia tenía un recorrido con la misma salida, y se debía estar manteniendo todo el rato esa agua que era utilizada para el uso del castillo, claramente. Este tema era exclusivamente para el interior del castillo. No sé si antes me pasé una rápidamente o no, os la quería enseñar, que era en esa puerta que habéis visto. Esta es lo tapado de la puerta. Conservaba todavía el encalao en muchísimas partes. Esto también lo trató perfectamente el restaurador que trabajaba con nosotros, pero hoy ya está muy triste todo eso. Paso rápidamente este tema. Estas son las estancias interiores también. Lo que se conserva es a nivel de cimientos. Esta ya es la roca natural sobre la que está construida todo el castillo. Esta es otra estancia
que está al lado de aquí de las escaleras monumentales que bajan, y tenemos ahí, que no lo enseñé antes, oye, porque me pareció un magnífico poste de alta tensión desde siempre, que te lo van a sacar, y sigue ahí, ese poste de alta tensión. En la zona interior del castillo, otra de las cosas interesantes que encontramos fue un pozo de 6 metros, también absolutamente forrado de grandes losas de ladrillo. Ahí también practicamos una consolidación del propio pozo para conservar. En esta zona se ve perfectamente después, quedó a la vista, vamos, no, aquí parece que lo hemos cerrado, no, al ver debajo de ese agujero se ve perfectamente lo que sería, no es el brocal, quizá encima de esto habría un brocal de pozo, pero es el nivel más inferior del pozo. Y ya paso rápidamente a enseñaros restos, lo que son esas maravillas que nos encanta siempre enseñar, de los objetos que encontramos en esa excavación, todavía que es menos de una tercera parte de lo que es la extensión total del yacimiento. Elementos decorativos, constructivos, de una riqueza increíble. Esto se supone que es el remate de una fuente, nos dicen los historiadores del arte, porque ya aquí los arqueólogos para estas épocas fallamos un poco. Lo describe incluso como hecho de conchas de vieira. Yo les dije, no sé si me parecía un poco más de imaginación o es el xacobeo, que ya también les está a veces comiendo el coco. Este es ese remate que os digo. De repente capiteles góticos, no sé si le llaman los de gotas o algo así. Para los historiadores del arte tienen su definición y dicen que son de una calidad extraordinaria este tipo de capiteles. Este tipo de remates también en un granito muy fino, muy bien trabajado, absolutamente divino. Muchas veces las piezas son muy pequeñas, esta es de un gran tamaño, pero de estos elementos, y solo traigo algunos ejemplos de esos perlaos para que veáis. Este es un capitel que no está por ahí Víctor, si está, lo encontró Víctor, haciendo un trabajo por unas canalizaciones eléctricas en la carretera que está enfrente al castillo, pero a bastante distancia, y en esas canalizaciones aparecieron restos de canalizaciones, por supuesto este precioso capitel también, por lo que, aparte de la propia estructura del yacimiento, que nos deja 2 muros sin terminar, que son los que creemos que rematan o que cierran por ese lado todo un ámbito mucho más de la vida diaria del castillo, este elemento nos lo viene a confirmar, ¿no? Ahí tenéis restos de fustes, de capiteles, de basas. Esta es una enorme bañera que también encontramos partida en 2, ahí el otro trozo, entre los restos del derrumbe. Restos, por supuesto, de las almenas, de los matacanes que remataban el castillo. Marcas de canteros tenemos para dar y tomar también en todas las piedras. Esto de las marcas de canteros tiene mucho interés porque además hace suponer que estaba hecho este castillo, como que dice, con una empresa seria, o sea, una empresa de canteros que tenían cada uno su marca, su padre y su madre, para decir, esta parte la hacen estos, que es lo que significa muchísimas veces esas marcas de canterías. Aquí seguimos teniendo restos de canalizaciones, restos de lugares que serían crujías, y por supuesto los bolaños, los proyectiles. Estos son los proyectiles, los tenemos de todos los calibres, desde los inmensos que os enseñaba a la entrada a los pequeñitos. De aquí se hace todo un trabajo. De hecho, otra persona que está por aquí por el Congreso, alumno nuestro que estuvo aquí trabajando, está haciendo su tesis sobre los proyectiles y toda la armamentística que aparece en este castillo, y que es muy complicada porque gracias a los calibres también podemos saber de qué armas salen, si de la bombardas, y de no sé cuánto y no sé qué. Se puede hacer todo un estudio armamentístico. La cerámica también es espectacular, aunque muy fragmentada, muy rota, pero de nuevo lo que pasa un poco en todas las culturas. Encontramos la vajilla de ricos, la vajilla de lujo, la vajilla de importación, y luego la cerámica común, la cerámica regional, como le queremos llamar, o la cerámica indígena, como se llama en otros casos. Dentro de esa cerámica de importación, la cerámica de lujo, de vajilla, de mesa, pues la cerámica de moda del momento, la de reflejo dorada levantina, esta también es de reflejo dorada, andaluza, de las 2 fábricas que hay importantes de la época, y que si vais por cualquier museo europeo donde haya cerámica medieval y hay un yacimiento medieval, os vais a encontrar de esta cerámica, sobre todo de la levantina y de la andaluza, esta de hojas de perejil y de reflejo dorado, que es la sigilata del momento, ¿no? la que predomina.
Este es un trozo de una cerámica que son uno que la estudian, que son también otros dos alumnos que lo han publicado también en la revista Galicia. Bueno, toda la publicación de estas campañas en la revista Galicia del departamento lo podéis ver, y en el próximo número de la revista Galicia, que cambia de formato, también damos las últimas conclusiones sobre el yacimiento, por lo cual tampoco no quería plantear problemas arqueológicos de la propia excavación. Es una cerámica de origen francés. Lo que nos lleva también a pensar, y a decir que no lo dije antes, que el modelo de castillo este tan novedoso que os decía, tan rectangular, con sus torres en las esquinas, parece ser que es un modelo francés que solo se da en Francia en esas épocas tan tempranas, y hay que pensar que Juan Arias, el arzobispo que empieza el castillo, es el que también empezó la parte gótica de la catedral, la que después no continuó, lo que nos lleva también a pensar que aquí hubo un arquitecto francés, hubo un plano, sobre todo para esa primera parte de lo que es la fortaleza interior, el palacio propiamente dicho. La barbacana es, como os decía, posterior, y ya es una moda del momento. Las barbacanas aparecen además en el siglo XIV como un elemento defensivo contra los asedios. Esta ya es la cerámica común, esa cerámica de cocina. Aquí lo que tenemos es una cerámica de cocer, igual que pasa en el Castreño, seguimos teniendo ollitas y cositas todas de cocer, y no vasijas abiertas de freír o de asar. Tiene mucha gracia que hay incluso sellos, no están estudiados, estos sellos medievales, pero la tradición continúa. Y aquí volvemos a tener esas ollas que seguramente si las encontramos en un castro estaríamos hablando de que son del hierro 1, hierro 2 o hierro 3, aunque estas tengan más micas, menos micas, pero la tradición es francamente fuerte. Por supuesto, de elementos de cerámica constructiva, de tejas y ladrillos para dar y tomar. Estas son las famosas fichas de juego o las famosas fusayolas. Al igual que el mundo castreño, siguen funcionando de cerámica, vidriadas, no vidriadas, y las fichas de juego también se hacen de trozos de cerámica que se rompen. Este es un sello de cobre, de bronce, mejor dicho, que tampoco los que estudian estos sellos medievales no nos lo han estudiado, pero es un sello con su asita perfectamente le conserva, se llevaban colgados, y aquí es la matriz del sello, es con lo que sellaban, no es el sello, no es la impronta. Es la matriz. Quisiéramos, lo mandamos a varios especialistas de estos medievales, a ver si nos decían de qué berenguel era, pero no nos lo vieron. Este aplique zoomorfo de bronce, que es precioso, una pieza monísima, pero que tampoco, porque tengo que decir, y todos estáis sois conscientes, que el mundo medieval lo tenemos todavía los arqueólogos muy olvidado, y los medievalistas solo se dedican a los documentos. Lo siento si hay alguno aquí, porque además nos odiamos casi agradablemente, pero tenemos un gran follón con los que llevan arqueología, ciencia medieval en Santiago, y arqueólogos. Por un lado no nos permiten entrar en este campo porque saben que tampoco somos muy conscientes de esa historia. La metodología de excavación la sabemos. A la hora de interpretar ya los objetos, no, porque desconocemos muchísimos usos, nos lo podemos suponer. Esto incluso por ese remate pensamos que eso seguramente iba aplicado sobre algo, no sé, una cajita, un mueble. Lo mismo pasa con todos estos enormes elementos metálicos. Algunos sí son conchitas de vieira, perfectamente, son de hierro, de bronce. Ahí está ese que es preciosa, estos tiradores, engranajes de tal, clavitos, y bueno, otra arma, por supuesto, las puntas de saeta, que las hay de todos los tipos, huecas. Esta es David, que anda por ahí, que lo está estudiando, y magníficas, encontramos miles de ellas también. Seguimos a lo mismo, con cadenas, argollas, en fin, todo tipo de temas. Elementos de caballería, porque por supuesto también lo vamos a ver por los huesos que encontramos, caballos, y las fuentes también los dicen que había muchos caballos allí para el ejército, o sea, los soldados eran de caballería, la mayoría por lo menos, y allí uno de los testigos del pleito lo dice, que había muchos caballos, y las fuentes, los objetos nos lo dicen, porque herraduras, si eso nos da suerte, encontramos la tira. Llaves también de todo tipo, con sus cerraduras. Estas agujas largas que aparecen en todos los yacimientos medievales, nadie describe para qué son. Yo, pensando en las monjas de mi colegio cuando eran pequeñas, en las tocas, llevaban unos alfileres de punta negra, que digo mi abuela, no las vuestras, pero mi abuela sí las usaba también en la ropa. Y estas tienen toda la pinta de que dentro del tocado, el vestido de mujeres de ese momento es de esas tocas, igual que las monjas, y seguramente son de agarrar ese tipo de cosas, ¿no? Hebillas, también todas las que queráis, clavos de todas las tipologías, y que también hay que ser experto y hablar con esas personas que saben para qué es cada clavo, cosa que nosotros desconocíamos. Entonces hay clavos para un tipo de madera, para un tipo de sitio, para un tipo de tal, con lo cual aquí también se puede hacer un estudio maravilloso. Vidrios, también encontramos unos cuantos vidrios, y por supuesto de numismas, que
monedas que abarcan además justamente el mismo periodo histórico del yacimiento. No hay ninguna incursión. Os traigo aquí unas cuantas de las mejor conservadas. Esta incluso dio lugar a una monografía también, un artículo por parte de un señor que hoy es doctor en arqueología, pero de medieval, que se dedica a la numismática medieval, porque escribió un artículo diciendo que le parecía que esta podía ser posiblemente hecha en una ceca de Santiago. Y todo es por esta pequeña vieira que tiene aquí, que por lo visto la ceca de Coruña, de Clunia, tenía 2 vieiras, y que esta sería anterior a la ceca que después hay en Coruña, y nos rebararon la vieira, no solo pusieron una, sino pusieron 2. Es un argumento más contra los coruñeses, entre comillas, que en esa época ya no robaban cosas. Eso sigue siendo monedas, y os digo, monedas fueron más de 60 las que hemos encontrado, y también, como no, encontramos algunos restos de malacofauna, como hojas de roble, de quercus, restos de nueces, no muchas, en este caso no hubo mucho tal, y lo que más hubo fue restos de ovicápridos, de caballos, de cerdos y espinas de una merluza, de momento. El estudio no está acabado de todo, porque lo está haciendo también un profesor de la Universidad de León, que es el que nos estudia en Galicia todo este tipo de cosas, y el pobre no da abasto. Y esto fue un primer estudio de la primera campaña, y fueron 4 más. Con la misma, y después de enseñaros esto, os quería enseñar el estado actual de diciembre de este año. Diciembre de este año, ya sabiendo que iba a tener que venir por aquí, dije, déjame ir a ver, porque ya nos negábamos, tanto el profesor Acuña como yo, a ir a verlo, porque aquí entraríamos en otra problemática que sería mucho más larga, y que si la mesa redonda no fuera tan larga y fuera un día después, podíamos entrar, que es a veces esa gestión y el problema que tenemos arqueólogos con la administración que nos contrata. En este caso fue una administración local, pero esa administración local, durante estos 5 años de campaña, pasamos por 4 concelleiros de cultura, dentro del mismo partido, sin elecciones por el medio ni nada. Nos cambiaron 4 veces de concelleiro cada año para decirle que hay que preparar esto, hay que hacer cartas de... No hubo tutía. Aquí somos un ejemplo, que el mismo concelleiro lleva 4 años. No, qué bien, pues, pero Santiago os lo puedo demostrar documentalmente. 4 años, 4 concelleiros. Y el problema fue que hace 2 años pues se dieron cuenta que el problema era tal, el yacimiento ya les desbordaba, había que expropiar incluso terrenos de la gente y tal. Nosotros pedimos que se cerrara, que se sellaran partes, y ya se haría otro proyecto. Ni se cerró, ahora creo que andan diciendo por ahí que sí, que lo va a cerrar, y ya no sabemos nada de él. Pero bueno, yo ya os prometo que ahí no vuelvo, porque ya mis ánimos no pueden para ver cómo está todo esto que acabamos de ver, limpito, precioso, todo tal, y cómo está. Estas son las escaleras monumentales, este es el terrón grande que os enseñaba, esta es la puerta de entrada, y aquí es la parte que además se anegó de agua. Por eso sabemos que por ahí debe haber el manantial, ese que andamos buscando, no sabemos dónde viene, porque justo de ese hueco que hemos dejado con la excavación se llena de agua constantemente. Y muchísimas gracias a todos, perdonad el rollo rápido.